a sustraer unos minutitos más para hacer, en este caso, que no es mi costumbre, pero la obligación me manda, un homenaje institucional, dado que el próximo lunes 29 de junio se van a cumplir 200 años de un hecho político trascendente en la historia de nuestra provincia, pero más que eso en la historia de nuestro país. Y hacerlo desde aquí es una obligación como misionero, desde una perspectiva negada por la propia historia argentina y misionera, y me estoy refiriendo a la celebración de los 200, de los 2 siglos, 200 años, del Congreso de Oriente, también llamado el Congreso de Arroyo de la China, que fuera convocado por un prócer argentino, que es también el prócer máximo de la República Hermana del Uruguay, pero digo es argentino porque tampoco la historia argentina lo refleja como tal, pese a que su labor ha permitido la consolidación de la confederación o de la gran república que tenemos. 200 años atrás se libraban las guerras por la independencia y era un tiempo en donde las ideas revolucionarias empezaron a surgir desde todos los rincones de nuestra patria. Y es en este lugar donde, por el liderazgo de José Gervasio Artigas, que nombrara comandante general de las misiones, el primer título político más que militar, a nuestro héroe Andrés Guacurarí, es el que permitió, al estar de los revisionistas argentinos y misioneros, no de los que escribieron la historia nacional, precisamente porque la omitieron, es donde se empezó a conformar la primera idea, la idea central, la idea de los pueblos, no de los iluminados del puerto de Buenos Aires solamente, la idea de emanciparnos. 1815 es casi un año antes de lo que todos aprendimos en los manuales escolares de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, en el Congreso, famoso Congreso de Tucumán. Fue mucho más famoso el Congreso de Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, hoy Entre Ríos, en el aporte de idea, en haber plasmado por primera vez eso que fue centro y que es el cerne de nuestra historia, que es lo federal, que es el gobierno del pueblo y de los territorios, muy lejos del puerto de Buenos Aires. Y se había trabajado con mucha intensidad, están en poder de los misioneros de aquí de nuestro Museo Canvas y en manos de, felizmente, nuevos historiadores misioneros, las importantes cartas que era el medio de comunicación que en ese momento se utilizaba entre Artigas, quien convocaba a Andrés Guacurarí, el comandante general de las misiones, para que en los cabildos indígenas, que eran las formas asamblearias que utilizaban nuestros patriotas originarios, se eligieran los primeros diputados. Y es allí donde surgió la primera diputación de la provincia de Misiones. Decía Artigas a Andresito que él confiaba en el liderazgo político de Andresito para elegirlos. Y es allí donde nació por primera vez una metodología tan simple, tan contundente y tan legal, que es la del consenso.
se eligieron los primeros diputados misioneros por consenso, como criterio político. Y decía Artigas, yo confío en la sabiduría del líder misionero. Fíjense qué importante a través de los tiempos donde hoy vemos partidos políticos que tienen problemas para lograr su representación, apelando o devolviendo esa capacidad que deben tener los líderes políticos en generar los verdaderos consensos para llevar adelante los procesos de institucionalización, en este caso, llevar la voz de los pueblos originarios de Misiones a esa magna asamblea convocada que fuera el primer congreso patrio donde se habló de patria. Reitero, un año antes que el Congreso de Tucumán. Y esta es la evidencia que el fundamento central de la idea, una idea inconclusa de la Revolución de Mayo, dado que se tomó el camino de la élite porteña que anunciaba o escribía muchas cosas que todavía están ausentes, y me refiero a un verdadero federalismo de hecho más que de derecho. Es lo que sentimos los misioneros en estos últimos tiempos, y es mi obligación celebrar este homenaje de 200 años aquí, donde quizás durmieron y donde quizás también soñaron y donde estamos seguros murieron estos verdaderos héroes que eran parte indígenas, parte criollos, pero ya tenían muy clara una idea que era de recorrer un camino distinto al que habían ofrecido la monarquía que reinaba en ese momento. Y aún así distinto al que proponía una minoría ilustrada en Buenos Aires. Quizá algunos pocos hombres de Mayo han tenido la clarividencia, como por caso Moreno, Castelli y otros, y más Moreno, que era el intelectual, en señalar por caso que había que ilustrarse. El hombre debe ilustrarse, debe saber lo que vale, lo que puede y lo que le deben. Tres cosas fundamentales para saber discernir todavía el largo tránsito que nos tocaba. Entonces, hoy, los hombres de hoy, en este tránsito a una revolución que la tenemos que ir concretando en hechos pacíficos, por cierto, pero en hechos al fin, hoy rememoramos la validez, la tremenda validez de ese ideario que junto a Artigas y a Andresito han permitido que hoy seamos misioneros en este hermoso territorio, pero recibir esa herencia ha costado mucho sacrificio, ha costado la acción quizás más heroica, dado que Andrés Guacurarí nació en el mismo lugar que el libertador San Martín. Quizás también nuestra historia no explique por qué San Martín dejó la trinchera oriental, la más difícil, en la lucha contra el imponente lusitano, y fue una frontera mucho más tranquila que fue la occidental. Y aquí quedaron nuestros héroes, a pelear con los bandeirantes, en desigualdad absoluta de condiciones. El indio Gallardo, que hoy nos mira desde la costanera, desde una altura mayor que la estampa ecuestre de nuestra Plaza San Martín, es lo que debemos rescatar como legado los misioneros, agrandarlo, y espero que, como reza la ley que lo hizo héroe Andresito, sean jornadas la semana que viene escolares intensas en la búsqueda de mayor comprensión de esta tarea enorme, titánica, que han hecho misioneros
y de la cual deriva nuestro nombre, y también de haber aportado por primera vez a la Argentina que hoy gozamos y a nuestra enseña patria desde este territorio. La delegación misionera llegó un mes después del 29 de junio de 1815, dado que eran largas las distancias a recorrer a caballo, pero llegó la voz de los misioneros a ese congreso y esa diferenciación de fecha permitió también a estos misioneros de la delegación, los primeros diputados indígenas, participar del otro hecho fundamental desde el punto de vista social, nunca igualado y quizás nunca repetido, que fue en los primeros días del mes de septiembre de ese mismo año, la primera reforma agraria de que haya conocido esta América hispana, hecha por don José Gervasio de Artigas. Precisamente el 15 de septiembre se sanciona con los diputados presentes lo que se llama y lo que se conoce en la historia como el primer reglamento para el fomento patriótico, decía, de la provincia oriental. Son los primeros artículos de la reforma agraria. Es conocido por todos como Artigas, a medida que iba combatiendo a los enemigos, iba entregando los campos y las cabezas, todo lo plantado, las cabezas de ganado, y orientando a sus partidarios a asentarse en ese territorio, pero con título. Él iba a caballo con un escribano y iba, a medida que se iba desplazando, iba conquistando los territorios, iba asentando poblaciones con títulos de propiedad. Esto no tiene parangón en la historia, títulos que hasta 100 años después los dueños poseedores de los mismos reclamaban a las autoridades, que en muchos casos eran la parte uruguaya de hoy, territorio entrerriano y territorio correntino. Los territorios misioneros los repartía Andrés Guacurarí. Entonces, esto también ilustra ese ideario que al mismo tiempo de ser estratégico en lo político, de hacer de avanzada en las ideas, en la cosa práctica iba sentando los ejes también de un dinamismo social nunca visto y rompiendo con el concepto de que por ahí la campaña militar tiene mucho más de salvaje que de humano. No, es posible la acción al mismo tiempo. Y eran verdaderos revolucionarios. Y su espíritu revolucionario se ejercía en estas acciones que son trascendentes. Por eso las digo. Y para terminar, yo creo que queda como ejercicio del presente a quienes heredamos, reitero, esta historia que lamentablemente no nos las contaron en la historia oficial que estudiamos, por lo menos nuestras generaciones, sí la obligación de las generaciones futuras de hacer la debida investigación, análisis y aprehensión de estos conceptos que son fundamentales, dado que la historia omitida es un vacío que solamente se puede llenar con la historia real, con el conocimiento real de los hechos, y esto únicamente se puede hacer con el ejercicio de la memoria. La memoria es traer hoy esos 200 años de olvido a este presente, rendirle su homenaje y concluir en aspiración de ver concretada esta revolución como sueño eterno en una feliz realidad de nuestras próximas generaciones. Muchas gracias.